¿Cómo un río puede ser más que agua fluyendo por un lecho? El Éufrates no es simplemente un río, es una arteria que ha alimentado el corazón de civilizaciones enteras. Nace en las montañas de Turquía, serpentea por Siria y desemboca en Irak, uniendo y delineando el cradle de la Mesopotamia. Este río no solo irriga la tierra, sino también la historia humana, sirviendo como escenario para el desarrollo de las primeras ciudades, leyes y escrituras. El Éufrates ha sido testigo del auge y caída de imperios, desde los sumerios hasta los babilónicos. Sus riberas han visto nacer conceptos fundamentales para la humanidad, como la rueda, el arado y la escritura cuneiforme. A medida que las aguas del Éufrates fluyen, también lo hace la narrativa de la humanidad, entrelazando mitos, guerras y la eterna búsqueda de conocimiento. Este río no es solo un cuerpo de agua, es un personaje central en la epopeya humana. Ha sido tanto una fuente de vida como un desafío a superar. Las sociedades que florecieron a sus orillas no solo domesticaron sus aguas para la agricultura y el comercio, sino que también aprendieron lecciones cruciales sobre la cooperación y el conflicto. El Éufrates, con su caudaloso curso, continúa a fluir, recordándonos la inquebrantable conexión entre la naturaleza y el desarrollo de la civilización. Este río está envuelto en misterios y secretos que van más allá de su geografía y su historia. En esta ocasión, exploraremos en detalle lo que ocurrió con los ángeles caídos que descendieron del cielo directamente al lecho del río. ¿Qué los llevó a sumergirse en sus aguas? No esperes más y comparte este vídeo con aquellos a quienes quieres. Como creyentes, tenemos la importante tarea de difundir la palabra de Dios a tantas personas como sea posible. En las antiguas escrituras y leyendas, el Éufrates es más que un río, es un umbral entre lo divino y lo terrenal. Cuenta la mitología mesopotámica que las aguas del Éufrates fueron testigos de la creación del mundo, cuando los dioses usaban el río para transportar la vida y la fertilidad a la tierra. Este flujo de vida es visto como un regalo divino, una vena que conecta el reino celestial con el mortal. Los pueblos antiguos veían en el Éufrates una manifestación de los dioses, una fuente de purificación y renovación espiritual. Las ceremonias y rituales a orillas del río eran comunes, buscando la bendición de las divinidades para las cosechas, la salud y la protección. Las aguas del Éufrates, por lo tanto, no solo nutrían el cuerpo, sino también el espíritu y la fe de las personas. La presencia del Éufrates en la literatura apocalíptica y escatológica subraya su significado místico. En el libro de Apocalipsis, el río se transforma en el escenario de eventos cósmicos, simbolizando el fin de los tiempos y la última batalla entre el bien y el mal. Así, el Éufrates trasciende su realidad física para convertirse en un símbolo potente de transformación y revelación, reflejando las esperanzas, temores y aspiraciones más profundas de la humanidad. El Éufrates no solo irriga tierras, también fluye vigorosamente a través de las páginas de la historia antigua, inmortalizado en textos que datan de miles de años. Este río es mencionado repetidamente en la Biblia, donde es destacado como uno de los 4 ríos que brotan del Edén, haciendo de él un símbolo de fertilidad y vida. Estas referencias no solo subrayan la importancia geográfica del Éufrates, sino también su relevancia espiritual y cultural para las civilizaciones antiguas. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, el Éufrates es protagonista de mitos y epopeyas, como la de Gilgamesh, donde sus aguas simbolizan la búsqueda de la inmortalidad y el conocimiento. La narrativa en torno al río se entrelaza con la historia de los dioses y los héroes, reflejando el respeto y la reverencia que las antiguas culturas tenían hacia este caudal de vida. Además, en textos acadios, sumerios y babilónicos, el Éufrates
era considerado un límite, una frontera que separaba lo conocido de lo desconocido, lo civilizado de lo salvaje. Este río no solo definía territorios, sino que también era una vía de comunicación y comercio, esencial para el intercambio cultural entre distintas regiones. Así, el Éufrates emerge de las escrituras antiguas no solo como un recurso natural, sino como un pilar fundamental en la construcción de la identidad y la expansión de las civilizaciones. El río Éufrates, una maravilla de la naturaleza que ha alimentado y sustentado vidas a lo largo de milenios, no es solo un cuerpo de agua, sino un testigo viviente de la historia humana. Desde las primeras civilizaciones que se asentaron en sus orillas, este río ha sido un símbolo de vida, prosperidad y enigma. Sus aguas, que una vez regaron el jardín del Edén, según la Biblia, han sido vitales para el desarrollo de imperios y han visto nacer y caer grandes dinastías. A medida que exploramos la historia del Éufrates, nos encontramos con un relato que es tan rico y profundo como el río mismo. Las civilizaciones mesopotámicas, los imperios babilónicos y asirios y las narrativas bíblicas no solo han sido moldeadas por este río, sino que también han dejado su huella en sus aguas. Este río no es solo un recurso natural, sino un espejo de la humanidad, reflejando nuestras mayores conquistas y nuestras más trágicas pérdidas. Sin embargo, este símbolo de vida está enfrentando una amenaza como nunca antes. La disminución de sus aguas no es solo una crisis ecológica, es un llamado a despertar a la realidad de nuestro impacto en el planeta. A través de los siglos, el Éufrates ha sido testigo del auge y caída de civilizaciones, pero hoy enfrenta su propio ocaso, uno que podría presagiar consecuencias inimaginables no solo para la región, sino para el mundo entero. La alarma se ha disparado. El río Éufrates está secándose. Cada año que pasa se hace más evidente que este gigante, que una vez fluyó majestuoso a través de Asia Occidental, está perdiendo su fuerza. Las imágenes satelitales y los informes de los últimos años no dejan lugar a dudas. El caudal del río disminuye a un ritmo alarmante, afectando no solo a la biodiversidad que depende de sus aguas, sino también a millones de personas que viven en sus orillas. La disminución de las aguas del Éufrates ha llevado a un aumento en la salinidad, devastando los cultivos que alimentan a la región y poniendo en peligro la seguridad alimentaria de innumerables familias. Este fenómeno no solo es un indicador de la crisis ambiental que enfrentamos, sino también un preludio a conflictos futuros por recursos cada vez más escasos. La desaparición del río podría desencadenar una cadena de eventos que alterarían el equilibrio ecológico y social de toda la región. La secuencia de eventos no es accidental. Factores como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos y las políticas de gestión de agua deficientes contribuyen a esta crisis. La región, ya marcada por tensiones políticas y conflictos, se encuentra en una encrucijada crítica. La desaparición del Éufrates no es solo una posible catástrofe ambiental, sino también un potencial detonante de inestabilidad en una de las regiones más volátiles del mundo. ¿Y si la desaparición del Éufrates fuera más que una crisis ambiental? Dentro de las páginas del libro de Apocalipsis se encuentra una profecía que señala la secación del río Éufrates como un presagio del fin de los tiempos. Este evento no solo simboliza un cambio drástico en el ecosistema terrenal, sino que también marca el comienzo de una era de revelaciones y batallas espirituales. Según las Escrituras, la disminución de las aguas prepara el camino para los reyes del Oriente, abriendo un paso hacia el Armagedón, la última batalla entre el bien y el mal. Esta conexión profética añade una capa de significado a la crisis actual del Éufrates. No es solo una cuestión de conservación ambiental
o gestión de recursos hídricos. Es también un tema que toca las creencias espirituales y escatológicas de millones de personas. Para los creyentes, este no es solo un signo de los tiempos, sino también un llamado a la reflexión sobre el camino de la humanidad y nuestra relación con el divino. El análisis de esta profecía no pretende sembrar miedo, sino ofrecer una perspectiva sobre cómo los eventos actuales pueden estar interconectados con un diseño mayor, según algunas interpretaciones religiosas. Mientras que algunos ven estos signos como advertencias, otros los ven como oportunidades para el arrepentimiento y la redención, subrayando la importancia de la fe y la esperanza en tiempos de incertidumbre. El libro de Apocalipsis presenta una visión detallada y simbólica del fin de los tiempos, donde el Éufrates juega un papel crucial. Según el texto, la secación del río facilitará el camino para los ejércitos del Oriente, preparando el escenario para el conflicto final en la historia humana. Esta imagen poderosa resuena con fuerza en el contexto actual, donde la realidad tangible del río menguante refleja las narrativas antiguas de transformación y confrontación. Este capítulo de la Revelación invita a una reflexión profunda sobre la intersección de la fe, la profecía y la realidad ambiental. ¿Cómo interpretamos estos textos antiguos a la luz de los desafíos contemporáneos? La respuesta varía según las creencias y perspectivas individuales, pero la discusión en sí misma es un testimonio de la profunda conexión entre la humanidad, su entorno y su espiritualidad. El concepto del Armagedón, derivado del libro de Apocalipsis, se refiere a la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, un evento que algunos creen que será precedido por la secación del Éufrates. Esta batalla no solo representa el clímax de una guerra espiritual, sino también el momento de la verdad para la humanidad, donde se decidirán el destino y la salvación del mundo. La idea del Armagedón trasciende la esfera religiosa, influenciando la cultura, el arte y la literatura, y reflejando las ansiedades colectivas sobre el fin de los tiempos. En el corazón de esta narrativa está la búsqueda de significado y redención, un eco de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad que se encuentra en muchas tradiciones espirituales. El simbolismo del Éufrates en esta profecía subraya la importancia del agua como fuente de vida y como catalizador de cambios fundamentales. A medida que contemplamos la posibilidad de un futuro sin este río vital, también nos enfrentamos a preguntas sobre nuestra capacidad para influenciar los acontecimientos futuros y nuestra voluntad de buscar soluciones sostenibles. Este momento crítico en la historia nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente, la espiritualidad y entre nosotros como comunidad global. En medio de la secuencia de eventos que marcan la desaparición progresiva del Éufrates, surgen relatos inquietantes sobre sonidos y gritos misteriosos que emanan de sus lechos secos. Estos sonidos, interpretados por algunos como los gritos de demonios o seres encerrados desde tiempos bíblicos, han capturado la imaginación y el miedo de las personas alrededor del mundo. Aunque pueda haber explicaciones científicas para estos fenómenos, como gases emergiendo de fisuras terrestres o simples efectos acústicos naturales, la coincidencia con antiguas profecías no ha pasado desapercibida. Estos presagios, reales o imaginados, sirven como un poderoso recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y la interconexión entre el mundo natural y el espiritual. En una época en la que la ciencia y la tecnología parecen ofrecer respuestas para casi todo, estos misterios nos recuerdan que hay fuerzas y eventos que aún escapan a nuestro entendimiento y control. La reacción a estos fenómenos varía ampliamente, desde el escepticismo hasta la fe renovada en las Escrituras y las profecías.
Independientemente de la interpretación, la presencia de estos sonidos misteriosos añade una capa de misterio y urgencia a la situación del Éufrates, impulsando a algunos a buscar soluciones más profundas y espirituales a los desafíos que enfrentamos. La intersección entre ciencia y fe se hace especialmente evidente en la búsqueda de explicaciones para la secación del Éufrates y los fenómenos asociados. Mientras que la ciencia se enfoca en el cambio climático, la gestión del agua y la influencia humana como causas principales, las interpretaciones espirituales ven estos eventos como cumplimiento de profecías y señales divinas. Esta dualidad de perspectivas ofrece un campo fértil para el diálogo y la reflexión sobre cómo nuestras acciones y creencias modelan el mundo en el que vivimos. El enfoque científico ofrece soluciones prácticas y medidas de mitigación, enfatizando la necesidad de una gestión sostenible del agua y políticas de conservación ambiental. Por otro lado, las perspectivas espirituales invitan a una introspección sobre el significado moral y ético de nuestras acciones, así como a la consideración de un propósito más grande en los acontecimientos mundiales. La convergencia de ciencia y fe en este tema subraya la complejidad de la crisis del Éufrates y la necesidad de abordarla desde múltiples ángulos. Al integrar conocimientos y valores de ambas esferas, podemos encontrar caminos más holísticos y significativos hacia soluciones duraderas. La crisis del Éufrates no es un fenómeno aislado, sino el resultado de décadas de gestión hídrica inadecuada, políticas gubernamentales cortoplacistas y el impacto acumulativo del cambio climático. Los países a lo largo de su cuenca han luchado por equilibrar las demandas de agua para la agricultura, la industria y el consumo humano, a menudo en detrimento de la sostenibilidad del propio río. Esta situación se ve agravada por la falta de cooperación transfronteriza y la competencia por recursos cada vez más escasos. El descuido de los ecosistemas fluviales y la sobreexplotación de las aguas subterráneas han llevado al Éufrates a un punto de inflexión. Sin embargo, esta crisis también ofrece una oportunidad para repensar nuestras relaciones con los recursos naturales y entre las naciones que dependen de ellos. La adopción de enfoques integrados de gestión del agua que consideren tanto las necesidades humanas como la salud ecológica es esencial para asegurar un futuro en el que tanto los ríos como las sociedades puedan prosperar. La responsabilidad de revertir la crisis del Éufrates recae no solo en los gobiernos, sino también en la comunidad internacional, las organizaciones ambientales y cada individuo. La conciencia y la acción colectivas son cruciales para abordar las causas subyacentes de la disminución del río y para implementar soluciones que garanticen su preservación para las generaciones futuras. La mención del Éufrates en el contexto del Armagedón nos lleva a una profunda reflexión sobre el destino último de la humanidad según las Escrituras. La batalla final entre el bien y el mal, con el río seco como uno de sus precursores, no solo es un tema de interpretaciones religiosas, sino también un símbolo de las luchas actuales de la humanidad contra la degradación ambiental y los conflictos globales. Este escenario apocalíptico invita a una introspección sobre nuestra forma de vivir y las decisiones que tomamos, individual y colectivamente. La profecía del Armagedón, más allá de su significado literal, puede ser vista como una metáfora de la urgencia con la que debemos abordar los desafíos contemporáneos para evitar llegar a un punto de no retorno en nuestra relación con el planeta. La reflexión sobre esta profecía es una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades y valores, buscando un camino que nos aleje de la destrucción y nos lleve hacia la reconciliación con nuestro entorno y entre nosotros mismos. La figura del Anticristo,
mencionada en el contexto de las profecías del fin de los tiempos, simboliza las fuerzas opuestas a los valores espirituales y morales tradicionales. En la secación del Éufrates y los eventos que se desencadenan a su alrededor, algunos ven la mano del anticristo preparando el mundo para su dominio final. Este simbolismo nos desafía a mirar más allá de los acontecimientos superficiales y a considerar las fuerzas espirituales y éticas en juego en nuestra era. La presencia, ya sea literal o metafórica, del anticristo en los eventos contemporáneos nos invita a reflexionar sobre las direcciones que está tomando la humanidad y las decisiones que estamos haciendo como colectivo. La conciencia de estas dinámicas puede motivarnos a buscar una mayor conexión con los valores que promueven la paz, el respeto mutuo y el cuidado del medio ambiente, como antídotos contra las influencias destructivas en nuestro mundo. A pesar de las sombrías predicciones y los desafíos actuales, el mensaje central de las profecías y las enseñanzas espirituales es uno de esperanza. La preparación espiritual para los tiempos venideros no se trata solo de anticipar el fin, sino de vivir de manera que fomentemos la luz, el amor y la comunidad en nuestro entorno. El libro del Apocalipsis contiene una serie de pasajes que hacen referencia directa al río Éufrates y su papel en los eventos finales. Según la narrativa apocalíptica, la sequía del Éufrates es un evento planeado divinamente que prepara el escenario para la batalla de Armagedón. Sí. En el capítulo 16 se describe cómo el sexto ángel derrama su copa sobre el río, secando sus aguas para allanar el camino para los reyes del oriente. Esta imagen apocalíptica ha llevado a muchos a especular sobre el significado simbólico del Éufrates en el contexto de la batalla final entre el bien y el mal. Algunos interpretan el secado del río como un signo de la intervención divina y el inicio de eventos catastróficos que conducirán al juicio final. Otros ven en el Éufrates un símbolo de los poderes terrenales y las fuerzas malignas que serán derrotadas por las fuerzas divinas en la batalla de Armagedón. Independientemente de la interpretación, el papel del Éufrates en las profecías del Apocalipsis es innegable. Este río antiguo, testigo de la historia humana durante milenios, se convierte en un escenario crucial en el drama cósmico que culmina en el juicio final. Ya sea visto como un símbolo de esperanza o de temor, el Éufrates sigue siendo un elemento central en la mitología apocalíptica, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y la inevitable confrontación entre el bien y el mal. Este camino implica un compromiso personal y colectivo con el crecimiento espiritual, la práctica de la compasión y la acción por la justicia y la sostenibilidad. Al centrarnos en estas prácticas, podemos contribuir a un futuro en el que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, nuestra resiliencia espiritual y moral nos guíe hacia un mundo más equitativo y sostenible. La secación del Éufrates y las profecías asociadas nos recuerdan la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores más profundos en tiempos de cambio y crisis. La fe, en sus múltiples expresiones, nos ofrece una brújula para navegar por estos tiempos inciertos, mientras que la vigilancia nos mantiene conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y de las señales que pueden indicarnos el camino a seguir. La intersección de la fe y la vigilancia en la vida cotidiana nos anima a estar atentos y comprometidos con el bienestar de nuestro planeta y de nuestros semejantes. Es un llamado a la acción, no solo en el sentido espiritual, sino también en el activismo ambiental y social, para proteger los recursos naturales, promover la paz y trabajar por la justicia en todas las comunidades. La historia del Éufrates, rica en cultura, espiritualidad y biodiversidad,
se convierte en un poderoso símbolo de nuestra propia historia. Nos enseña que la interacción humana con el ambiente no es solo una cuestión de supervivencia física, sino también una profundamente enraizada en nuestra moral y en nuestro espíritu. Enfrentar la crisis del Éufrates es enfrentar nuestros propios desafíos como especie, reconociendo que cada decisión y acción tiene un impacto que va más allá de nuestras fronteras y generaciones. Mirar hacia el futuro con esperanza significa comprender la gravedad de nuestra situación actual, pero también reconocer nuestro potencial colectivo para el cambio. La secación del Éufrates, con todas sus implicaciones, puede servir como un punto de inflexión hacia una nueva conciencia global, donde la sostenibilidad, la cooperación y la compasión sean los pilares de nuestra existencia. Por lo tanto, la secación del Éufrates no es solo un presagio de los tiempos finales según las profecías, sino también una llamada a la acción aquí y ahora. Nos desafía a examinar cómo nuestras vidas y decisiones están alineadas con los principios de cuidado y respeto por la creación y cómo podemos contribuir a un mundo más justo y sostenible. En última instancia, la fe y la vigilancia se convierten en herramientas esenciales en nuestro viaje colectivo hacia un futuro en el que tanto la humanidad como el planeta puedan florecer. El impacto ambiental de la reducción de las aguas del Éufrates es profundo y multifacético. Este río, que una vez fue una fuente abundante de agua dulce, está experimentando cambios que afectan todo el ecosistema de la región. La disminución del caudal del Éufrates no solo amenaza la biodiversidad acuática y terrestre, sino que también altera los ciclos naturales de inundaciones y sequías, esenciales para la regeneración de los suelos y la supervivencia de los humedales. Estos cambios tienen un efecto dominó, impactando en la agricultura, la pesca y la disponibilidad de agua potable para millones de personas. Los humedales, vitales para la filtración de agua y refugio de numerosas especies, están desapareciendo. La fauna y la flora únicas en esta área enfrentan la extinción, mientras que los agricultores luchan contra una tierra cada vez más árida y salina, incapaz de sostener los cultivos tradicionales. La escasez de agua dulce también ha llevado a un incremento en el uso de aguas subterráneas, acelerando su agotamiento y exacerbando la crisis del agua. Este declive del Éufrates plantea un desafío monumental para la conservación ambiental y la sostenibilidad de la región. La pérdida de biodiversidad y la degradación del ecosistema no solo afectan el equilibrio natural, sino que también tienen graves consecuencias económicas y sociales, comprometiendo el sustento de las comunidades locales y la seguridad alimentaria de la región. La necesidad de acciones inmediatas y efectivas para mitigar estos impactos nunca ha sido más crítica. El rostro humano de la crisis del Éufrates es, sin duda, el aspecto más desgarrador. Las comunidades que una vez prosperaron gracias a las aguas del río, ahora enfrentan un futuro incierto, plagado de desafíos y adversidades. La escasez de agua no solo afecta a la agricultura y la seguridad alimentaria, sino que también tiene profundas implicaciones en la salud, la educación y el bienestar general de millones de personas. Familias que durante generaciones han dependido del río para su sustento, se ven obligadas a abandonar sus hogares, sumándose a las crecientes cifras de desplazados internos y refugiados. La lucha diaria por recursos básicos como el agua potable está exacerbando las tensiones comunitarias y sociales, a menudo en áreas ya cargadas de conflictos. La disminución de las aguas del Éufrates no es solo una crisis ambiental, es una crisis humanitaria en desarrollo. La educación y la salud también sufren, ya que la escasez de recursos desvía la atención y los fondos de servicios esenciales.
Niños y jóvenes, especialmente en comunidades rurales, abandonan la escuela para ayudar a sus familias a sobrevivir en este nuevo y árido entorno. El acceso limitado al agua limpia aumenta el riesgo de enfermedades hídricas, colocando una carga adicional sobre sistemas de salud ya de por sí precarios. Pese a la gravedad de la situación, la respuesta política a la crisis del Éufrates ha sido en gran medida insuficiente. Los países bañados por el río, atrapados en sus propias agendas y conflictos, han mostrado una preocupante falta de cooperación en la gestión de los recursos hídricos. En algunos casos, decisiones políticas y proyectos de desarrollo han exacerbado la situación, priorizando intereses nacionales o económicos sobre la sostenibilidad y el bienestar compartido. La construcción de presas y sistemas de irrigación sin una planificación adecuada ha reducido aún más el flujo del río, mientras que la falta de una política hídrica coordinada entre las naciones ha dificultado la implementación de soluciones efectivas. Esta indiferencia política no solo agrava la crisis ambiental y humanitaria, sino que también plantea serios riesgos para la paz y la estabilidad en la región. La necesidad de una acción colectiva y cooperación internacional nunca ha sido más crítica. Solo a través del diálogo, la colaboración y el compromiso con políticas sostenibles se puede esperar abordar efectivamente la crisis del Éufrates. La salvación de este río histórico requiere un esfuerzo concertado que trascienda las fronteras políticas y los intereses individuales, enfocándose en el bienestar común y la supervivencia de las generaciones. La tierra entre ríos debe su florecimiento a las aguas del Éufrates. Fue aquí, en este fértil valle, donde se sembraron las semillas de las primeras ciudades de la historia. Las comunidades se asentaron cerca de sus orillas, aprendiendo a domar sus inundaciones para irrigar sus cultivos. El río no solo proporcionaba agua para la agricultura, sino que también era una fuente de pescado, un medio de transporte y un camino para el comercio. Los avances tecnológicos y arquitectónicos de Mesopotamia están íntimamente ligados al Éufrates. Los sistemas de canales y diques construidos para controlar las aguas del río son testimonio del ingenio humano frente a los desafíos de la naturaleza. Estas obras no solo permitieron el desarrollo de extensas áreas agrícolas, sino que también protegieron a las ciudades de las devastadoras inundaciones. Sin embargo, el Éufrates también era una fuente de conflicto. Las ciudades-estado competían por el control de las aguas y las tierras fértiles, dando lugar a algunas de las primeras guerras de la historia registrada. Este río, entonces, no era solo un dador de vida, sino también un campo de batalla donde se forjaron alianzas y se delinearon imperios. La historia del Éufrates es un recordatorio de cómo un recurso natural puede ser el catalizador del desarrollo humano en todos sus aspectos, tanto constructivos como destructivos. En el corazón de Mesopotamia, la antigua Babilonia se erigía como una joya a orillas del Éufrates. Este río no solo era el sustento físico de la ciudad, sino también su esencia cultural y espiritual. Los babilonios veneraban al Éufrates, lo integraban en sus rituales religiosos y lo consideraban una bendición de los dioses. Las aguas del río alimentaban los famosos jardines colgantes, una maravilla del mundo antiguo, y sostenían la agricultura que enriquecía a esta civilización. La ingeniería hidráulica babilónica refleja la importancia crítica del Éufrates. Desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación que transformaron el desierto en tierras agrícolas fértiles. Estas innovaciones no solo aseguraron la prosperidad de Babilonia, sino que también marcaron un hito en la historia de la ingeniería. El río facilitaba, además, el comercio y la comunicación,
consolidando a Babilonia como un centro neurálgico de poder y conocimiento. Pero el Éufrates también simbolizaba la dualidad de la naturaleza, su capacidad para dar vida y para quitarla. Las inundaciones periódicas eran tanto una bendición como una maldición, propiciando cosechas abundantes, pero también causando destrucción. En esta dualidad, los babilonios veían la mano de los dioses, recordándoles su dependencia de las fuerzas naturales y su vulnerabilidad ante ellas. Así, el Éufrates no era solo un río para Babilonia, era un espejo de la civilización misma, reflejando sus logros y sus desafíos. La idea de una batalla final entre las fuerzas del bien y el mal ha sido una constante en la mitología religiosa y cultural de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. En el contexto del cristianismo, esta batalla se conoce como Armagedón y se cree que tendrá lugar en un lugar específico asociado con el río Éufrates. Según las profecías del Apocalipsis, esta región será el escenario de un enfrentamiento épico entre las fuerzas divinas y las fuerzas del mal. El Éufrates, como testigo silencioso de la historia humana, se convierte en el campo de batalla simbólico donde se librará esta última contienda. Su sequía, descrita en el libro del Apocalipsis como parte de los eventos que preceden al Armagedón, adquiere un nuevo significado en este contexto. Más que un fenómeno natural, la disminución del río se interpreta como un presagio de los tiempos finales, una señal de que el fin de los días está cerca. Esta narrativa apocalíptica ha generado debate y especulación entre creyentes y estudiosos por igual. Algunos ven en la idea del Armagedón un recordatorio de la importancia de la fe y la preparación espiritual, mientras que otros la interpretan como una metáfora de los conflictos y desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Independientemente de las creencias personales, el mito del Armagedón y el papel del Éufrates en él continúan fascinando y provocando reflexión sobre el destino último de la humanidad y el papel de los ríos en la narrativa cósmica. El Éufrates no solo dividía tierras, sino que también unía pueblos y culturas. Sus aguas crearon una red de rutas comerciales que fueron vitales para el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre distintas regiones. Mercaderes, aventureros y exploradores navegaban por este río, llevando consigo productos exóticos, desde especias y telas hasta metales preciosos y piedras semipreciosas. Esta red comercial fomentó el crecimiento de ciudades a lo largo de sus orillas, convirtiéndolas en prósperos centros de comercio y cultura. Estas ciudades, puertas entre el este y el oeste, se convirtieron en crisoles de civilizaciones. En sus mercados se mezclaban idiomas y costumbres, y sus talleres producían artefactos que combinaban influencias de lejanas tierras. La importancia de estas rutas comerciales trascendió lo económico, impulsando avances tecnológicos y artísticos y promoviendo el diálogo entre culturas. El Éufrates, así, no solo conectaba territorios, sino que tejía la trama de un mundo interconectado. Con el tiempo, las rutas comerciales del Éufrates también se convirtieron en vías de conquista y expansión. Imperios emergieron, buscando controlar estos caminos de riqueza y poder. Cada ciudad a orillas del Éufrates narraba una historia de prosperidad y de conflicto, evidenciando cómo el río había sido tanto fuente de vida como objeto de disputa. En este entrelazado de caminos, el Éufrates emerge como un actor central en la dinámica de poder y desarrollo de las civilizaciones antiguas. Las aguas del Éufrates han sido una fuente de vida desde el alba de la civilización. La ingeniosa red de canales y sistemas de irrigación desarrollados por las antiguas sociedades mesopotámicas transformó desiertos en oasis de abundancia.
Estos sistemas no solo representaban la lucha humana por dominar el entorno natural, sino también una profunda comprensión de la importancia del agua para la supervivencia y el desarrollo. La agricultura a lo largo del Éufrates floreció, permitiendo el surgimiento de ciudades y el crecimiento de poblaciones, estableciendo las bases de la economía y la sociedad. Sin embargo, la gestión del agua del Éufrates no estuvo exenta de desafíos. Las fluctuaciones en el caudal del río, debido tanto a variaciones estacionales como a eventos climáticos extremos, requerían una planificación y adaptación constantes. Los antiguos enfrentaron estas dificultades con innovaciones que aún hoy nos asombran, como represas y sistemas de almacenamiento de agua, asegurando así la continuidad de la vida incluso en tiempos de escasez. El legado de estos sistemas de irrigación milenarios perdura en la modernidad. Las técnicas y herramientas desarrolladas a orillas del Éufrates se han difundido por el mundo, influenciando prácticas agrícolas en diversas culturas. Este río, entonces, no solo nutrió el crecimiento de las civilizaciones pasadas, sino que también sembró las semillas del futuro agrícola de la humanidad. El Éufrates no solo ha sido testigo del nacimiento de civilizaciones, sino también de sus conflictos. A lo largo de los siglos, este río ha marcado fronteras entre imperios y ha sido el escenario de innumerables batallas por el control de sus preciados recursos. La estratégica ubicación del río y su importancia económica lo convirtieron en un punto de disputa recurrente, reflejando el eterno vínculo entre los recursos naturales y los conflictos humanos. Desde las guerras mesopotámicas hasta los conflictos contemporáneos, el Éufrates ha visto cómo sus aguas se teñían de rojo. Sin embargo, estas luchas no solo fueron por el control territorial o el dominio de los recursos hídricos, sino también por la influencia cultural y el poder simbólico asociado al río. El Éufrates era y sigue siendo un símbolo de vida y prosperidad, cuyo control implicaba no solo una victoria militar, sino también una afirmación de poder y legitimidad. A pesar de su historia bélica, el Éufrates también ha sido un puente entre culturas, un lugar de encuentro donde diferentes pueblos han intercambiado conocimientos, tecnologías y tradiciones. Así, la historia del Éufrates nos recuerda que, aunque el conflicto es parte de la naturaleza humana, también lo es la capacidad de cooperación y la búsqueda de la paz. El Éufrates, con sus aguas serpenteantes, no solo nutrió civilizaciones antiguas, sino que también se convirtió en una arteria vital de la Ruta de la Seda, el legendario corredor de comercio que conectaba Oriente con Occidente. A lo largo de sus orillas, caravanas cargadas de sedas, especias y manuscritos hacían pausas en su largo viaje, intercambiando mercancías y conocimientos. Esta interacción constante a través del río fomentó una atmósfera de cooperación y entendimiento mutuo entre culturas distantes. Más allá del comercio de bienes tangibles, el Éufrates facilitó el flujo de ideas, religiones y filosofías. Fue a través de rutas como esta por donde el papel y la pólvora viajaron de China a Europa y donde el budismo encontró su camino hacia el oeste. En este contexto, el río no solo era un camino físico, sino también un puente espiritual y cultural, evidenciando cómo los ríos pueden conectar no solo tierras, sino también mentes. Hoy, aunque las caravanas han sido reemplazadas por medios de transporte modernos, el legado del Éufrates como parte de la Ruta de la Seda perdura. Los sitios arqueológicos a lo largo de sus riberas son cápsulas del tiempo, ofreciendo visiones de un pasado donde el río era un nexo entre mundos. En la memoria del Éufrates se conserva la esencia de la antigua Ruta de la Seda, recordándonos el valor incalculable de la conexión y el intercambio entre civilizaciones.
Los puentes sobre el Éufrates son más que estructuras físicas. Son testimonios de la ingeniería, el arte y la visión de conectividad de las culturas que a lo largo de los milenios se asentaron a sus orillas. Estas construcciones no solo facilitaban el cruce del río, sino que también simbolizaban la unión de comunidades, el intercambio cultural y la cohesión social. En tiempos de paz, los puentes eran vibrantes centros de comercio y diálogo, mientras que en tiempos de guerra se convertían en estratégicos puntos de defensa y control. La evolución de los puentes del Éufrates refleja el progreso humano, desde simples pasarelas de madera hasta imponentes estructuras de piedra y acero. Cada puente cuenta su propia historia, no solo de los avances tecnológicos, sino también de las aspiraciones de las personas que los construyeron. A través de estos puentes, el río, que alguna vez fue un obstáculo formidable, se transformó en un vínculo que acercaba a las comunidades, facilitando el intercambio y la integración. En la actualidad, los puentes sobre el Éufrates continúan siendo cruciales para la conectividad en la región, simbolizando la resistencia y la recuperación frente a los desafíos naturales y humanos. Son recordatorios de la capacidad de la humanidad para superar divisiones, literal y metafóricamente, y de la importancia de construir puentes, no solo entre riberas, sino entre corazones y culturas. El Éufrates es un corredor de vida, atravesando climas y ecosistemas diversos. En su viaje alberga especies que han adaptado sus ciclos de vida al ritmo de sus aguas. Los humedales y marismas que se forman en sus orillas son hogares de peces que sustentan a comunidades enteras, mientras que las palmeras datileras que se yerguen majestuosas son testimonios vivos de la abundancia que el río ha proporcionado a lo largo de milenios. Este entorno biodiverso también enfrenta retos significativos. La construcción de presas y la sobreextracción de agua para la agricultura y la industria están alterando los hábitats naturales, poniendo en riesgo a muchas especies endémicas. La contaminación del agua, resultado de la actividad humana, añade otra capa de desafío para la supervivencia de estos ecosistemas vitales. Pese a estos desafíos, el Éufrates sigue siendo un símbolo de resistencia y adaptación. Iniciativas de conservación y proyectos de restauración ambiental buscan devolverle al río parte de su vitalidad perdida, asegurando que siga siendo un refugio para la biodiversidad. La historia del Éufrates es un recordatorio de que el bienestar de los ríos y de las especies que albergan está intrínsecamente ligado al nuestro. Desde tiempos inmemoriales, las crecidas del Éufrates han sido tanto una bendición como un desafío para las civilizaciones a sus orillas. La fertilidad traída por sus aguas inundadas permitió florecer a culturas antiguas, mientras que la destrucción causada por inundaciones impredecibles probó su ingenio y resiliencia. Fue en este contexto donde nacieron algunas de las primeras obras de ingeniería hidráulica de la humanidad. Sistemas de canales, diques y represas fueron construidos con una sorprendente habilidad técnica, dirigidos a controlar el cauce del río y proteger las ciudades y los campos de cultivo. Estas estructuras no solo mitigaban los efectos devastadores de las inundaciones, sino que también permitían almacenar agua para los periodos de sequía, asegurando la supervivencia y prosperidad de las comunidades. Hoy en día, los restos de estas antiguas obras de ingeniería sirven como testimonio de la relación simbiótica entre el hombre y el río, la capacidad de adaptación y la innovación demostradas por las culturas del Éufrates siguen inspirando a las sociedades actuales en la gestión de recursos hídricos, recordándonos la importancia de vivir en armonía con los ciclos naturales.
El Éufrates ha sido una musa para poetas y escritores a lo largo de los siglos, simbolizando la vida, la muerte y la renovación en la literatura. Sus aguas han inspirado metáforas de fluidez y cambio, siendo un escenario recurrente en obras que exploran temas de amor, pérdida y la incesante búsqueda de significado. La poesía antigua lo veneraba como fuente de vida y esplendor, mientras que la literatura contemporánea a menudo lo contempla con nostalgia, como un testigo melancólico de tiempos pasados. En las narrativas, el Éufrates actúa como un personaje en sí mismo, uno cuyas historias están entrelazadas con las de la humanidad. Desde épicas antiguas que relatan hazañas de dioses y héroes, hasta novelas modernas que reflexionan sobre la complejidad de la existencia en sus riberas, el río ofrece un telón de fondo rico y polifacético para la exploración literaria. Su presencia invita a la reflexión sobre la impermanencia y el eterno fluir del tiempo. La literatura que rodea al Éufrates nos permite navegar por sus aguas a través de los ojos de innumerables generaciones, ofreciéndonos una perspectiva única sobre la intersección del lugar, la memoria y la imaginación. A través de las palabras, el río sigue fluyendo, eterno e inmutable, recordándonos que, al igual que sus aguas, las historias humanas son vastas, profundas y continuamente en movimiento. El impacto de la modernidad en el Éufrates es profundamente ambivalente. Por un lado, las presas construidas a lo largo del río han traído desarrollo y prosperidad, generando energía hidroeléctrica y permitiendo la expansión de la agricultura mediante sistemas de irrigación. Por otro lado, estos mismos avances plantean serios desafíos ambientales y sociales, desde la alteración de ecosistemas hasta el desplazamiento de comunidades. La construcción de grandes presas en el Éufrates ha transformado radicalmente el paisaje y la vida a sus orillas. Estas estructuras han modificado el flujo natural del río, afectando la biodiversidad acuática y terrestre y reduciendo la disponibilidad de agua para las poblaciones río abajo. El debate sobre la gestión del agua y los derechos sobre el río refleja la complejidad de equilibrar el desarrollo con la sostenibilidad. Frente a estos desafíos, surge la necesidad de repensar nuestra relación con el río. Iniciativas que buscan un manejo más sostenible del Éufrates y sus recursos son cruciales para su futuro. La modernidad ha llevado al río a un punto de inflexión donde las decisiones actuales determinarán si continuará siendo una fuente de vida y cultura o si se convertirá en un símbolo de los costos ambientales y humanos del progreso. Con el avance de la modernidad, el Éufrates ha enfrentado nuevos desafíos, siendo la construcción de presas uno de los más significativos. Estas estructuras, destinadas a generar energía hidroeléctrica y a proveer agua para la irrigación, han transformado radicalmente el flujo natural del río. Si bien han contribuido al desarrollo económico de la región, también han alterado los ecosistemas y desplazado a poblaciones enteras, provocando una reevaluación de cómo la humanidad gestiona sus recursos hídricos. El impacto de estas construcciones no se limita a los aspectos ambientales y sociales. También plantean preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo de tales intervenciones. Las presas han reducido significativamente la cantidad de sedimentos y nutrientes que fluyen río abajo, afectando la agricultura y la biodiversidad en las áreas deltaicas. La necesidad de equilibrar las demandas de energía y agua con la preservación ambiental y los derechos de las comunidades locales se ha convertido en un dilema central de la era moderna. Ante estos desafíos, surgen iniciativas y diálogos internacionales enfocados en la gestión sostenible del Éufrates.
La cooperación entre los países por los que atraviesa el río es crucial para garantizar su futuro. La historia del Éufrates en la modernidad es un recordatorio de que los recursos naturales son un patrimonio compartido que requiere una visión a largo plazo y un compromiso colectivo para su conservación. El Éufrates, vital para millones de personas, se ha convertido en el centro de conflictos contemporáneos por el agua. En una región marcada por la tensión política, el acceso y control del río son cuestiones de seguridad nacional. Los desacuerdos sobre la distribución del agua han exacerbado las relaciones ya tensas entre los países ribereños, evidenciando cómo los recursos naturales pueden convertirse en puntos de fricción internacional. La escasez de agua, exacerbada por el cambio climático y el aumento de la demanda debido al crecimiento poblacional, ha llevado a una competencia intensa por este recurso esencial. Las disputas no solo se limitan a la cantidad de agua disponible, sino también a su calidad, afectada por la contaminación y el manejo inadecuado. El Éufrates se encuentra así en el cruce de la política, el medio ambiente y la economía, simbolizando los desafíos globales en torno al agua dulce. La resolución de estos conflictos requiere un enfoque colaborativo, donde el diálogo y la cooperación transfronteriza sean fundamentales. Iniciativas internacionales y acuerdos sobre el uso del agua del Éufrates pueden servir como modelos para la gestión de otros ríos compartidos. En este contexto, el Éufrates emerge no solo como un recurso disputado, sino también como una oportunidad para la cooperación y la paz. El cambio climático plantea una amenaza significativa para el futuro del Éufrates. La variabilidad del clima, con patrones de sequías y lluvias más extremos, afecta directamente el caudal del río, impactando la disponibilidad de agua para millones de personas. Estos cambios tienen consecuencias profundas para la agricultura, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de la región, poniendo a prueba la resiliencia de las comunidades y ecosistemas que dependen del río. La disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas están alterando los ciclos naturales de agua, exacerbando la escasez y aumentando la competencia por los recursos hídricos. Este escenario exige una revisión urgente de las prácticas de gestión del agua, promoviendo el uso eficiente y sostenible para mitigar los impactos del cambio climático. El Éufrates ha trascendido el ámbito geográfico para enraizarse profundamente en el cine y la cultura popular, donde sus aguas han servido de escenario para narrativas ricas en historia y mitología. A través del lente cinematográfico, el río ha contado historias de amor, conflicto y redención, ofreciendo un telón de fondo majestuoso que encarna la belleza y la tragedia de la condición humana. Películas y documentales han capturado su majestuosidad, resaltando tanto su importancia histórica como su relevancia en los desafíos contemporáneos que enfrenta. En la literatura y la música, el Éufrates ha sido musa para poetas y cantautores, simbolizando la vida, el cambio y la eternidad. Sus aguas son mencionadas en obras que van desde antiguos poemas épicos hasta novelas modernas, reflejando su persistente influencia en la imaginación colectiva. En la cultura popular, se ha convertido en metáfora de fronteras naturales y culturales, evocando imágenes de un pasado mítico y un presente en constante evolución. Este papel en la cultura refleja no solo la importancia física del río, sino también su significado simbólico. El Éufrates representa un hilo conector en la trama de la civilización humana, un recordatorio constante de cómo la naturaleza y la historia se entrelazan en la narrativa de nuestro mundo. A lo largo de sus riberas, el Éufrates ha sido cuna de ciudades legendarias cuyas historias se entrelazan con el amanecer de la civilización. Lugares como Ur, Babilonia y Mari
no solo destacan por sus logros arquitectónicos y culturales, sino también por cómo reflejan la interacción humana con el río. Estas ciudades aprovecharon las aguas del Éufrates para el desarrollo de sistemas de irrigación avanzados, fundamentales para su prosperidad y supervivencia. Cada ciudad a orillas del Éufrates conserva capítulos únicos de la historia humana, desde el nacimiento de la escritura hasta la expansión de imperios. Las excavaciones arqueológicas en estas áreas continúan revelando secretos sobre la vida cotidiana, las creencias y las estructuras sociales de sus habitantes, ofreciendo una ventana al pasado que nos ayuda a comprender el presente. Hoy, muchas de estas ciudades antiguas yacen en ruinas, pero su legado perdura. Son recordatorios de la transitoriedad del poder y la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Las historias de estas ciudades a orillas del Éufrates nos inspiran a reflexionar sobre nuestra propia relación con el entorno natural y la necesidad de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. La navegación por el Éufrates ha sido una constante histórica, desde antiguas balsas de juncos hasta modernas embarcaciones. Este río ha sido una vía vital para el comercio, la comunicación y la exploración a lo largo de las civilizaciones. En la antigüedad, permitió el intercambio de bienes y culturas entre regiones distantes, convirtiéndose en un eje para el desarrollo económico y el encuentro de mundos. Con el tiempo, las técnicas y embarcaciones para navegar sus aguas han evolucionado, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Hoy, el Éufrates sigue siendo una ruta de transporte importante, aunque enfrenta nuevos retos como la regulación del flujo de agua por presas y el impacto del cambio climático en sus niveles. Navegar el Éufrates en la actualidad ofrece una perspectiva única de la interacción entre el pasado y el presente, donde la historia fluvial se encuentra con las realidades modernas de gestión de recursos. Este río, testigo y partícipe de la historia humana, continúa siendo una fuente de vida, inspiración y desafío. La moderna navegación en el Éufrates refleja un equilibrio entre mantener las tradiciones y adaptarse a nuevas realidades ambientales y tecnológicas. Las comunidades locales, herederas de un legado milenario de navegación fluvial, hoy emplean tanto métodos tradicionales como tecnologías avanzadas para aprovechar los recursos del río de manera sostenible. Esta fusión de lo antiguo y lo nuevo es testimonio de la resiliencia y adaptabilidad humanas frente a los cambios del entorno. Mirando hacia adelante, la navegación en el Éufrates seguirá siendo un espejo de la relación entre la humanidad y el medio ambiente, un recordatorio constante de la necesidad de armonizar nuestras prácticas con la conservación del río. A medida que enfrentamos los retos impuestos por el cambio climático y la gestión de recursos hídricos, el Éufrates se mantiene como un símbolo de vida, interconexión y resiliencia, navegando no solo a través de paisajes físicos, sino también a través de la historia y la memoria colectiva de la humanidad. Desde las páginas del Génesis, donde se menciona como uno de los ríos que bañaban el jardín del Edén, hasta las grandes epopeyas de reyes y conquistadores que lo cruzaron, el Éufrates ha sido un símbolo de vida y prosperidad. Este río ha delineado el curso de la historia, marcando los límites de imperios y siendo fuente de conflictos y alianzas entre naciones. Sin embargo, su papel ha sido más que geopolítico. Ha sido la arteria vital que ha sostenido a millones de personas a lo largo de los milenios. A través de los años, el Éufrates ha sido un testigo mudo de la evolución humana, desde las primeras ciudades-estado que surgieron en Mesopotamia hasta las complejas sociedades modernas que aún dependen de sus aguas. Este río no solo ha visto nacer y morir civilizaciones, sino que ha sido parte activa de su desarrollo,
proporcionando los recursos necesarios para el florecimiento de la agricultura, la pesca y la generación de energía. Su importancia trasciende lo material, alojando en su esencia una conexión profunda con la espiritualidad y las tradiciones de los pueblos que han vivido a sus orillas. En los últimos años, el Éufrates ha comenzado a mostrar signos de un problema grave y creciente: la sequía. Este fenómeno, lejos de ser un simple ciclo natural, se ha intensificado a un ritmo alarmante, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad y los ecosistemas que dependen de él, sino también la supervivencia de las comunidades humanas que han coexistido con el río durante siglos. La reducción de sus caudales no solo es una señal de alerta sobre el estado de nuestro medio ambiente, sino también un desafío directo a la capacidad de las sociedades modernas para gestionar sus recursos naturales de manera sostenible. El Éufrates, que alguna vez fue un caudaloso río que atravesaba desiertos y fertilizaba tierras, ahora enfrenta tramos donde sus aguas se han retirado por completo, dejando atrás paisajes desolados donde la vida lucha por sobrevivir. Esta situación no solo afecta la disponibilidad de agua para el consumo humano y la agricultura, sino que también tiene un impacto profundo en la identidad cultural de las regiones que se han definido por la presencia del río a lo largo de la historia. La sequía del Éufrates se convierte así en un símbolo de cómo la acción humana y el cambio climático están redefiniendo el mapa del mundo natural. Las comunidades que viven a lo largo del Éufrates están enfrentando una crisis sin precedentes. La disminución del flujo de agua no solo significa una amenaza para la seguridad alimentaria, debido a la reducción de tierras cultivables y la pérdida de pesca, sino también un desafío para la supervivencia misma de estas comunidades. El agua, fuente de vida y centro de las actividades cotidianas, se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso, obligando a muchos a replantear su forma de vida. Agricultores que dependían del río para irrigar sus cultivos ahora enfrentan cosechas fallidas, mientras que familias que solían pescar para subsistir ven disminuir drásticamente sus fuentes de alimento. Este cambio no solo trae consigo dificultades económicas, sino también una profunda incertidumbre sobre el futuro. La escasez de agua también ha exacerbado tensiones entre comunidades y naciones que comparten el río, pues cada parte lucha por asegurar su porción de un recurso cada vez más limitado. Los conflictos por el agua, antaño considerados disputas de baja intensidad, ahora amenazan con escalar a confrontaciones más serias, poniendo en riesgo la paz y estabilidad de toda la región. Es un recordatorio sombrío de cómo la naturaleza, cuando es presionada por los límites de la sustentabilidad, puede convertirse en un campo de batalla para la humanidad. Pero más allá de los conflictos y las crisis económicas, la sequía del Éufrates ha tocado las fibras más profundas de las culturas que viven a su alrededor. Festividades, rituales y prácticas diarias que una vez giraron en torno al río están siendo abandonadas o reinventadas, mientras las comunidades luchan por mantener vivas sus tradiciones frente a un paisaje que cambia irrevocablemente. Este río, que una vez fue fuente de vida y centro de civilizaciones, ahora se convierte en símbolo de un desafío que enfrenta la humanidad: cómo vivir en armonía con la naturaleza en un mundo en constante cambio. Indiferencia y acciones contraproducentes. La postura de los países ribereños. La reacción de los países que se benefician del Éufrates ha sido variada, pero en muchos casos preocupantemente indiferente o incluso contraproducente. Mientras el río se seca y sus efectos se sienten a lo largo de sus orillas, las respuestas políticas han sido insuficientes para abordar la magnitud del problema. En algunos casos,
Acciones como la construcción de presas y el desvío de aguas para proyectos agrícolas e industriales grandes han exacerbado la situación, reduciendo aún más el caudal que llega a las comunidades río abajo. Esta falta de cooperación y visión a largo plazo revela un panorama desolador sobre cómo los intereses económicos y políticos a corto plazo están siendo priorizados por encima del bienestar ambiental y humano. La situación del Éufrates es un ejemplo claro de cómo la gestión del agua, cuando no se hace de manera sostenible y equitativa, puede llevar a desastres ecológicos y humanitarios. La necesidad de un enfoque colaborativo y transfronterizo es más apremiante que nunca, pero las diferencias políticas y las agendas propias de cada país complican cualquier intento de solución conjunta. Ante este escenario, surge la pregunta de qué futuro le espera al Éufrates si la tendencia actual continúa. ¿Podrán los países ribereños superar sus diferencias y unirse para salvar este río histórico? ¿O continuarán las acciones contraproducentes hasta que sea demasiado tarde? La respuesta a esta pregunta no solo determinará el destino del Éufrates, sino también el de millones de personas que dependen de él para su supervivencia y el de un patrimonio cultural milenario que corre el riesgo de desaparecer. La sequía del Éufrates adquiere una dimensión aún más intrigante cuando se considera su conexión con profecías antiguas, particularmente las descritas en el libro del Apocalipsis. Según este texto bíblico, la sequía del Éufrates es más que un evento climático. Es parte de una serie de eventos que preceden al Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal. Esta interpretación ha llevado a muchos a preguntarse si la situación actual del río es un presagio de tiempos oscuros por venir. La idea de que la sequía del Éufrates está relacionada con el cumplimiento de profecías ha generado debate y especulación en diferentes sectores. Algunos creen firmemente en la conexión entre los eventos actuales y las escrituras sagradas, viendo en la disminución del río un signo claro de los tiempos finales. Otros son más escépticos, argumentando que las profecías son interpretaciones subjetivas y que los problemas del Éufrates son el resultado de causas puramente naturales y humanas. Sin embargo, independientemente de las creencias personales, la idea de que la sequía del Éufrates podría estar vinculada a eventos apocalípticos ha capturado la imaginación de muchas personas en todo el mundo. Esta narrativa agrega una capa adicional de intriga y misterio a la crisis del río, planteando preguntas sobre el destino de la humanidad y el papel del Éufrates en los eventos por venir. En medio de la incertidumbre, las profecías ofrecen una lente a través de la cual algunos intentan entender y contextualizar la situación actual.